Gracias, presidenta. La ruptura del debate en el sentido de la discontinuidad en el tiempo nos genera cierta duda sobre la intervención a realizar, pero yo me anoté a efecto de hacer dos consideraciones puntuales sobre el proyecto y una reflexión general en torno a una afirmación o a una cita que realizó la senadora Ciaín cuando hizo la presentación. Luego de dar los fundamentos a favor, de alguna manera ella intentó responder a algunos eventuales cuestionamientos o críticas, y en ese sentido citó una frase de Carlos Marx, muy citada, que es aquella de que la religión es el opio de los pueblos. Y efectivamente esa frase la escribió Carlos Marx, aunque no es el autor. Hay otros filósofos que antes que él se refirieron en esos términos a la religión, pero por la gran trascendencia y la vigencia que tiene el pensamiento de Carlos Marx, se lo cita y se le adjudica esa frase. Y como cuando se dicen las cosas fuera de contexto pueden ser mal interpretadas, yo quería, señora presidenta, situar esa frase en el contexto para luego hacer dos comentarios sobre el proyecto. Esa frase está escrita en un trabajo de Carlos Marx, un artículo que se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que escribió en febrero de 1844. Tenía en ese momento 25 años Carlos Marx. Y era un momento, había pasado la Ilustración, que fue muy crítica con la religión, particularmente con el cristianismo y con el Estado cristiano, y había en Alemania un fuerte movimiento de lo que se denominaban los hegelianos de izquierda, que cuestionaba la religión y del cual era parte Marx, aunque luego después él tomó distancia de ese centro en la crítica de la religión, para situarse y ubicarse más en los asuntos terrenales. Y en ese trabajo, entonces, voy a leer algunos párrafos que le dan contexto a la frase. Carlos Marx escribía: la miseria religiosa es por un lado la expresión de la miseria real y por otro la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. La superación de la religión en cuanto ilusoria dicha del pueblo es la exigencia de su dicha real, la exigencia de abandonar las ilusiones acerca de un estado de cosas es lo mismo que exigir que se abandone un estado de cosas que necesita ilusiones. Así pues, la crítica de la religión es, en germen, la crítica del valle de lágrimas que la religión rodea de un halo de santidad. Más adelante, inclusive en ese trabajo, él decía: la misión de la historia consiste, por lo tanto, una vez desaparecido el más allá de la verdad, en averiguar el más acá. Y en primer término, la misión de la filosofía, que se halla al servicio de la historia, consiste, una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desenmascarar esa autoenajenación en sus formas non santas. De forma que la crítica del cielo llega a convertirse en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho y la crítica de la teología en crítica de la política. Carlos Marx rechazaba una religión que justificaba un orden absolutamente injusto y desigual. En su tiempo había un rey que se consideraba rey por derecho divino, Federico Guillermo IV, y la religión justificaba las grandes desigualdades sociales de la época. Ese es el contexto en el cual en su momento Carlos Marx escribió esa frase que era de otros autores y que se cita fuera de contexto y que me parecía importante
ubicar, como digo, en su contexto. Más actualmente, por ejemplo, un teólogo cristiano y economista, Franz Hinckelamert, escribió lo siguiente: porque Marx reclamaba y decía su odio visceral a todos aquellos, a los dioses de la tierra, del cielo y de la tierra, que no ponían al ser humano como centro de sí mismo, ¿verdad? Y entonces escribía hace muy poco este señor teólogo cristiano y economista: que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano es otra manera de decir Dios se hizo hombre, es decir, ser humano. Se trata un resultado muchas veces no intencional del propio cristianismo, que entra en conflicto con la ortodoxia cristiana. De hecho, se trata del origen del cristianismo, del cual se produce este humanismo desde lo corporal. Hazte como Dios, humanízate, contenido en una pancarta llevada por los estudiantes en una de las protestas en Zúrich. Quería realizar, entonces, en primer lugar, este intento de contextualizar esa frase que muchas veces se cita para señalar que no es posible utilizar o adherir a la interpretación o a las ideas de Marx para interpretar la realidad social y política y tener una vida o una convicción religiosa. Ahora bien, yendo al proyecto concreto, que creo que no trata de esto, pero que en definitiva, en la medida que se hizo esa referencia, yo quería darle esta contextualización. Los compañeros se han expresado en la sesión pasada, fundamentando la posición de la bancada. Quiero hacer tres cuestiones concretas, pero una más de carácter general. Estamos de acuerdo en la necesidad de acciones positivas para garantizar los derechos humanos, los derechos de las personas, de las mujeres y de los hombres. El problema, ¿hasta dónde llegan esas acciones positivas? Por ejemplo, reconsideramos recién, más temprano, el proyecto de financiamiento de los partidos políticos y la posibilidad de que los partidos políticos accedieran a espacios gratuitos, que la Suprema Corte de Justicia, interpretando la Constitución, dijo: no es un derecho de los partidos políticos, es un derecho de los ciudadanos que se pueda acceder, pero no consagramos ese derecho. En realidad es un acotadísimo espacio de 13 minutos, ¿verdad?, para cada partido, en una o eventualmente en 2 de las 4 campañas que hay. No tuvimos una acción positiva para garantizar ese derecho que establece la Constitución y que así lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿cuál es el margen de nuestra acción positiva? ¿Cuáles son los límites? Es una discusión legítima y son dudas que nos presenta este proyecto, desde reconocer naturalmente el derecho constitucional a que cada uno de nosotros profese y practique la religión que entienda. Pero ¿hasta dónde debemos reclamar que la sociedad y que el Estado se adecue a nuestras convicciones? Hay juicio de valor, ¿verdad? Y de hecho hay prácticas religiosas que son profundamente cuestionadas y censuradas, que no ocurren en nuestro país en general, pero todo el sometimiento de la mujer que se vive en otras partes del mundo, en función de convicciones religiosas, preceptos religiosos, que algunos interpretarán que de violarlo están violando el mandato de su Dios y que por lo tanto serán condenados por su Dios si no los cumplen. Y por eso someten a sus mujeres a tratos degradantes. Entonces, ¿cuál es el límite en el cual la sociedad debe adecuarse? Es una discusión que nos genera dudas, digamos, ¿no? Y yendo al articulado concreto, quiero manifestar 2 cuestiones específicas. En primer lugar, vemos cierta ambigüedad cuando habla festividades religiosas o días de observancia. Porque festividades religiosas, ¿qué entendemos por festividades religiosas? Debo confesar que yo no tengo una formación religiosa, pero hay muchas festividades religiosas.
una cosa son las festividades religiosas y otra eventualmente serían, se nos explicaba, los días de precepto, los días en que nuestra religión, para quienes la practican, dicen, bueno, no podrás hacer determinadas actividades y deberás hacer tales actividades que pueden ser incompatibles. Bueno, la ley para nosotros refiere festividades religiosas y refiere días de observancia y luego días de precepto. Puede haber un margen de discrecionalidad para cuáles son. Y los debemos proteger por encima de otros credos. Bueno, esa es una duda. Y luego, la ley establece que en cada ámbito laboral la persona que practique determinada religión acordará con su empleador la forma de compensar esos días de precepto. Y la relación entre empleador y trabajador es una relación absolutamente asimétrica. Entonces, ¿qué unidad de criterio? En cada empresa se establecerán criterios diferentes. Y las comunidades religiosas no tienen todas el mismo peso y la misma reconocimiento. Entonces, podrá haber comunidades religiosas con mucha capacidad de presión que podrán establecer y proteger a sus fieles de determinada manera, y habrá otras que no tengan la misma capacidad de presión y que, por lo tanto, no van a poder proteger a sus fieles de la misma forma. Y ahí, entonces, estamos generando también una desigualdad, porque no hay una relación de igualdad entre el empleador y el trabajador o la trabajadora. Hay una relación asimétrica, creo que esto está fuera de discusión. Entonces, ¿quién va a gravitar en esa hora? La comunidad religiosa, y no todas las comunidades religiosas tienen el mismo peso. Entonces, son aspectos que también nos generan dudas del proyecto más allá de la concepción general. Muchas gracias. A usted, senador.